URSS. Nacimiento y desintegración de la URSS. Índice cómo nace la URSS. ¿Qué repúblicas formaban la URSS? Causas que provocaron la caída de la URSS. Vladimir Lenin, Iosif Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin. ¿Cómo nace la URSS? La URSS es la denominación oficial de la Unión Soviética. En ruso, Sovietsky Soyuz fue un estado federal socialista que existió entre 1922 y 1991. Surge con la caída de los zares y constituye un sistema político de partido único con la unión federal de 15 repúblicas soviéticas, bajo un gobierno nacional y económico centralizados. Los bolcheviques ganaron la guerra civil rusa fundando la URSS con la unión de las siguientes repúblicas: Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. ¿Qué repúblicas formaban la URSS? Que después se convertirían en repúblicas independientes. Causas que provocaron la caída de la URSS. El fin de la Guerra Fría tuvo su origen en dos fundamentales razones: 1, la decadencia económica y 2, la inexistencia del soporte democrático. El pueblo soviético dejó de sufrir desde la caída de los zares para empezar a sufrir el aprendizaje de una nueva aventura. Vladimir Lenin fue el primer líder de la URSS durante 1917 a 1923. En esta etapa destaca la Revolución Rusa de 1917. El zar se resistió a los intentos de cambiar una monarquía absoluta por una constitucional, lo que provocó un movimiento social durante la Primera Guerra Mundial. La autocracia zarista fue reemplazada por un gobierno provisional ruso, que fue derrocado el 7 de noviembre de 1917. A partir de esta fecha se produjo una sangrienta guerra civil entre los rojos y los blancos, siendo vencedores los rojos. Iosif Stalin. Su mandato como líder soviético se estableció desde 1924 a 1953. Desde su comienzo estuvo basado en un unipartidismo administrado por el partido bolchevique. Los líderes soviéticos lo justificaron para asegurar que la explotación capitalista fuera anulada y que el centralismo representaría la voluntad del pueblo. En 1922 fue nombrado secretario general comunista de la Unión Soviética. Su gobierno fue totalitario, surgiendo en esta época y en la agricultura las granjas colectivas. Durante su liderazgo se produjeron hambrunas y la muerte de al menos 20 millones de personas. Nikita Khrushchev. Su liderazgo duró desde 1953 a 1964. Denunció los excesos de Stalin, rebajó la represión sobre el partido y la sociedad. Se produce un acercamiento diplomático con Occidente. En esta época se lanzó el primer satélite artificial con un ser vivo en el interior, y se fomentó el contacto con otras naciones y otras políticas sociales. Y Leonid Brezhnev. Su periodo de liderazgo de carácter colectivo duró desde 1964 a 1982 y se caracterizó por la distensión con Occidente, sin dejar de incrementar la fuerza armada soviética. En 1977 se aprobó la Constitución soviética. No le gustaban los cambios y su periodo de gobierno fue de inmovilismo. Los sucesores de Brezhnev fueron dos figuras de transición: Yuri Andropov y Konstantin Chernenko, que murieron en menos de 2 años. Mikhail Gorbachev. Su periodo de mandato duró desde 1985 hasta el 25 de diciembre de 1991, en que presentó su dimisión como presidente de la URSS. En esta época se producen importantes cambios en la economía y en el liderazgo del partido con la perestroika, proceso basado en la reestructuración con finalidades de innovación para las empresas. Su política de la glasnost permitió un acceso público a la información después de décadas de fuertes censuras y se iniciaron movimientos hacia la declaración de soberanía sobre los territorios de las repúblicas soviéticas. Boris Yeltsin. Como consecuencia de la dimisión de Gorbachev, se transfirieron los poderes a Yeltsin como el primer presidente de Rusia. En 1990 se declara la soberanía de Rusia sobre su territorio y el resto de las repúblicas constituyentes fueron poco a poco independizándose. En 1991 se diseña un nuevo tratado de la Unión, que convirtió a la Unión Soviética en una federación más flexible. En este nuevo tratado ya no se hacen menciones a la URSS y se deja de utilizar la palabra socialista.